Hola, buenas, ¿cómo estamos en este programa de hoy en día? ¿Estamos todos bien, todos contentos? Gracias por recibir este podcast este domingo majestuoso. Pues vamos a hablar de las cosas que están pasando hoy en día en todo el mundo. Me refiero a, decir todo el mundo, me refiero a cuando tienes algún problema. Cuando tienes un problema o cuando tienes a alguien que lo necesites y no está ahí, decir que es un podcast de todo un poco, y decir que hoy es un día para poder soñar, para poder sentir, para poder estar con vuestra familia, con vuestros amigos, por estar ahí. El problema es la solución que está pasando hoy en día. ¿Cuáles son los problemas habituales? Cuando tú estás solo, en este podcast, cuando tú estás solo de verdad. Y no tienes a nadie. Solo estás tú. Solo estás tú. Y ahí es cuando tú inicias una cosa llamada el univato. Son cosas que pasan hoy en día, son cosas que pasan a menudo. El problema es intentarlo. Intentar tener a alguien que te quiera, que te ame, que te respete, que todo eso. La cosa va de que el mundo, cada día no tenemos a nadie con quien poder hablar, con quien poder decir, oye, mira, me pasa esto. Oye, mira, me pasa lo otro, o tengo esta idea, o tengo otras ideas, ¿no? La razón es ¿dónde vamos a parar? Este es un podcast de domingo, una cosa que pensé hablar con vosotros, comentar un poco cómo va la situación. Cuando nos encontramos solos, necesitamos amistad. Una amistad bastante buena. Una amistad que te quieran, que te puedan aumentar y poder decir lo mucho que te quieren, ¿no? El querer a una persona es importante. Vamos a suponer que el querer es una persona muy importante y ahora mismo en una situación tan complicada, súper complicada, no tienes a nadie. Imaginaos que no tenéis a nadie. Imaginaos que el mundo es diferente, como lo que teníamos ahora mismo. Es diferente, no hay amigos, no tenéis a nadie. Imaginaos que estáis en un mundo diferente, un mundo ecológico, un mundo solos. Imaginaos que estáis solos. Imaginaos que estáis en una cabaña, solos, ahí protegidos, con un protector, que es un águila calva, que os protege del mal. Por ahí es donde hay que encontrar la felicidad. Hay sitios, hay gente que encuentra la felicidad con un animal, con un águila, con un león, o simplemente estando solos. Estar solo o estar acompañado no tiene nada que ver. Si estás solo, tienes que permanecer solo. Vives solo, buscas comida solo. Estar solo hoy en día hace sentir a la gente más libre de hoy en día. Más libre, más directa, más responsable de sí mismo, más de intentar sacar las cosas adelante mientras que los demás no te puedan ayudar.
Y cuando tienes a personas, te lo facilitan, te ayudan, te tal, y tú estás en manos cruzadas. ¿Por qué? Muy simple. Porque no te lo facilitan. No te dicen, oye, sale ahí al exterior, saca tu imaginación, saca tu forma de ser, saca tu sentido del humor, saca lo que tienes ahí dentro. No te lo dicen porque no pueden, porque no tienen capacidad, porque no les salen. Y esto es una cosa que a las personas no les salen, no salen porque no pueden, no tienen esa valentía, esa fuerza, esa imaginación, esa voluntad de decir, oye, sal ahí, lucha por ti. No lo tienen. Y hablo de la gente que, por ejemplo, que te protegen. Hablo de la gente que... Hay gente que necesita acompañante y hay gente que necesita estar solo. Y en este podcast vamos a hablar de... Bueno, en este programa vamos a hablar un poco de estar entre solo y acompañado, ¿no? Comparación es estar solo, muy sencillo. Estás viviendo solo, imagínate que estás en una cabaña, que necesitas pescar, necesitas encontrar alimentos, necesitas encontrar una idea, que esa idea es vivir solo, sin ninguna mujer, solo, nadie que te moleste. Y otra es que necesites a una mujer, a un amigo, o a un familiar, o a alguien que lo necesites. La vida necesita amistad. De verdad, la amistad es necesaria. Es muy necesaria. Os digo por qué es necesaria la amistad. La amistad, si te encuentras solo, necesitas estar agrupado. Necesitas tener a gente contigo mismo para poder estar comunicado lo que te pasa cada día, X horas. Y estar solo es pensar en ti, en lo que haces, cómo estás y cómo te sientes. Y eso las personas no están preparadas. No están preparadas por una razón. Porque no están preparadas. No se encuentran preparadas. No viven el día a día diciendo, vale, me preparo para poder morir o para poder prepararme a un futuro mejor y enfrentarme con la naturaleza, imaginaos, o con un problema que tengo con el jefe, o con una cosa que tengo con mi mujer. Y eso es el día a día, enfrentarse. Y eso, para mí, estar solo, hay dos comparaciones, estar solo y pensar, cuando salgas a la calle, con qué te vas a encontrar. Y eso es importante, encontrarse, estar solo es estar bien. Pensar en lo que vas a hacer. Si vas a hacer esto, no como lo que está pasando hoy en día. Estás con tu madre o con tu viejo y te marean la cabeza, o con tu tía, con tus amigos y te marean la cabeza porque no puedes pensar. Pensar solo es maravilloso. Yo lo hago porque lo sé. Es necesario estar solo en la vida. Si pensar en tus seres queridos es necesario que lo pienses. Es necesario porque lo necesitas. ¿Quién puede pasar? ¿Qué puede pasar hoy en día? En un día fabuloso. Es que ese es el problema. Pensar es pensar. Y si piensas, como que no piensas. Estar chiflado es otra cosa. Y estar enojado es otra cosa. Pero yo hablo del acompañante y no acompañante. Que te quieran o no te quieran. Estar solo no tiene nada que ver estar acompañado o estar solo, me refiero. Estar acompañado, bueno, tienes un acompañamiento, hablas con la persona, pero estar solo es maravilloso. Y os digo por qué. Porque estás tú contigo mismo. Estás tú pensando en tus cosas.
pensando en lo que haces y cómo lo haces y en qué estrategia lo haces. Estar solo en la vida es hablar contigo mismo en qué vas a hacer o cómo lo vas a hacer, en qué caminos hay que pillar y en qué caminos no hay que pillar. El mundo tiene que saber que el mundo hay que pillarlo como se pilla, amigos. Esto es un mercado, así lo digo. Esto es un mercado de ideas. Un día tu cabeza dice, hoy toca navegar. O un día te dice tu cabeza, hoy toca, no sé, ir a básquetbol. O un día a jugar a la Xbox. Otro día te dice, un día tienes que hacer este resumen porque te apetece. O escribir un libro. Y eso de estar solo es bueno, porque hace que tu forma de ser pide mucha autonomía en ti mismo. Y decisiones que con personas no lo puedes decidir. Y eso es necesario para la vida. Estar solo es un método epidéctico. Más bien es un método necesario. Es la sabiduría de uno mismo. Es estar en una cabaña, sentado en el suelo, meditando, pensando en lo que vas a hacer, y pensar en lo que quieres hacer. Tratarse de un mundo que tienes que tratar, es decir, enfrentarse con la naturaleza, con los animales, con las personas, con lo que tengas que hacer, con la carga que tienes que hacer, es muy bueno. Y estar en un pueblo es aconsejable. Es más, los pueblos de Estados Unidos son muy buenos para poder pensar en lo que haces y en lo que haces y cómo lo haces. En Europa no tenemos esa ventaja porque son pueblos marineros y bueno, son diferentes. A los pueblos estadounidenses son muy diferentes. Pero yo, si fuese estadounidense, compraría una casa en el pueblo, en el pueblo más lejano, en el oeste si hace falta, para poder pensar en lo que hay que hacer y cómo lo hay que hacer, en qué vía hay que pillar y en qué vía no hay que pillar. Es más, os propongo una cosa, ir un día al monte y estar con la naturaleza en contacto. Cuando tenéis esa idea, el contacto, el ser humano con la naturaleza, con los animales y con las plantas y con los seres vivos, es majestuoso, de verdad. Es una cosa que, por ejemplo, en Estados Unidos se puede hacer. Aquí es muy difícil porque aquí tenemos un problema con la fauna, que está rebeldía con la humanidad. Pero bueno, decir que a la gente que vive en Estados Unidos, en México, en Guatemala, en donde sea, tenéis que ir en contacto con la naturaleza. Tocar la naturaleza. Sentir la naturaleza y pensar en lo que hay que hacer hoy en día. Descansar esa carga que tenéis del trabajo, del colegio, del instituto, de todo eso, y es necesario. Porque estar acompañado, sí, está guay, hablas con tus amigos, con tus amigas, vais de copas, bailáis y todo lo demás. Pero no hace lo mismo, no tiene las mismas ventajas estar solo que estar acompañado. Si estás solo, piensas, sabes lo que haces y cómo lo haces, en qué camino hay que tomar y en qué dirección hay que llevar tu vida. Y bueno, decir a todos y a todas los oyentes, la gente que me oye, oyentes de mi radio, de mi programa, gracias por escuchar este podcast y gracias por estar un minuto practicando ese método, ese yoga, de tener contacto con la naturaleza, de ir haciendo más deporte, ir solo, hacer esta prueba es un método grande. Yo os dedico a todas las mujeres y a todos los hombres que vayáis afuera
y penséis en la naturaleza, penséis en la vida que tenéis. Ojalá que la vida os quiera más y tengáis buenas decisiones en vuestro mundo. Muchas gracias, porque hay que pillar decisiones hoy en día. Muchas gracias, gracias por estar aquí, mis oyentes. Mañana o pasado mañana hago otro programa de X cosa y bueno, hablamos. Muchas gracias por todo.